Vamos a tomar la palabra de Dios. Lo hacemos en el libro de Jueces, capítulo 21 y el versículo 25. Damos lectura a la palabra del Señor y lo hacemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Amén. Vamos todos a orar. Si usted puede colocar su Biblia ahí al lado, en la silla, sería de buen provecho para que pudiese alzar sus manos al cielo y juntos pedirle al Señor que nos hable, que nos bendiga a través de su palabra. Oremos todos. Padre y Dios, que estás en los cielos, gracias te doy por la oportunidad y el privilegio de compartir tu palabra. Ruego me concedas tu gracia, tu sabiduría, tu conocimiento y tu ciencia para hablar tu palabra como debo de hablar, que pueda hacerlo con tu respaldo, con tu poder y tu autoridad, que esta palabra llegue a cada corazón envuelta con el fuego de tu Santo Espíritu, y que ella bendiga grandemente a cada corazón, cada oyente, que seas tú obrando de manera gloriosa, poderosa. Bendice a todos aquellos que nos ven, nos oyen por tiempo de restauración. Habla a cada uno de los que están aquí presentes. Que tu palabra fluya de manera poderosa. Reprendo en el nombre de Jesús toda obra del mal, toda obra del poder de las tinieblas, todo lo que se levanta para contrarrestar, estorbar e impedir tu bendición. Yo lo reprendo en el nombre de Jesús y declaro ahora bendición, poder y gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus asientos, tengan la bondad. Vamos a compartir la palabra de Dios bajo el tema "A ti te hace falta un rey". Ese es el tema que vamos a compartir con la ayuda del Señor. A ti te hace falta un rey. Dele la mano al que está a su lado y dígale: a ti te hace falta un rey. He tomado este tema del capítulo 21 y el versículo 25 del libro de los Jueces. Este versículo 25 dice lo siguiente: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Así que aquí hacía falta un rey. Por falta de un rey, cada uno hacía lo que bien le parecía. Por falta de un rey. De ahí nace el tema: a ti te hace falta un rey. El sinónimo de rey es monarca,
o soberano de un reino. El antónimo de rey, que es lo opuesto, lo contrario, es esclavo, súbdito o vasallo. Ese es lo contrario a rey. Un rey es soberano de una monarquía o de un reino. Esta es la forma de gobierno donde el cargo supremo del Estado está en manos del rey y por lo tanto a esto se le conoce como monarquía, porque ese gobierno o ese Estado está bajo las manos de un rey. En estos casos, hablando del rey, el poder es hereditario. Cuando el rey muere, es coronado su hijo, y así sucesivamente, por cuanto es una monarquía, y eso es hereditario. Así que un rey no tiene un tiempo de gobierno. Su tiempo de gobierno termina con la muerte. Y cuando este rey muere, entonces hay un hijo que lo sucede en el trono. El diccionario bíblico señala a un rey como un soberano que tiene la autoridad suprema, ya sea sobre una tribu o una nación, y generalmente su mandato es de por vida y la sucesión es hereditaria. Mas, sin embargo, en el texto del cual nos estamos ocupando, el texto de la Biblia nos dice lo siguiente: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y es interesante tener en cuenta esto. Cada uno hacía lo que bien le parecía por la falta de un rey. Ahora, después de la muerte de Josué, todos hacían lo que bien les parecía, o sea, es decir, que vivían una moralidad relativa basada en sus propias decisiones o en sus propios pensamientos. Después de la muerte de Josué, el pueblo se desordenó y empezó a llevar una vida de acuerdo a su propia voluntad y ya no sujeto a Dios ni a la ley de Dios, sino de acuerdo al pensamiento humano. O sea que ya no se vivía una monarquía, sino una anarquía. Que la anarquía es el gobierno personal. Esa anarquía es falta de gobierno, falta de dirección. Es el desorden del corazón del hombre. Cada uno hace lo que quiere. Eso es anarquía. Falta de gobierno, falta de autoridad. Ahora, en el libro de Josué, capítulo 2, los versículos 8 y 10, el versículo 8 dice: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Verso 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y mire bien esto, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Así que desde la muerte de Josué se levanta una nueva generación que no conocía a Dios. Hasta
hasta la vida de Josué, el pueblo caminó, ¿verdad? Guiado por Dios, porque Dios era su rey. A veces cuando hablamos de que el primer rey de Israel fue Saúl, humanamente sí, pero es que todas las naciones o las naciones tenían un rey humano, un rey hombre, pero Israel tenía un rey Dios, que se llama teocracia, que es gobierno de Dios. Entonces, Israel estaba bajo la teocracia, o sea, bajo el gobierno de Dios, o sea, Dios era su rey. El rey en Israel era Dios. Y por supuesto, cada gobierno y cada rey tiene sus leyes. Y el pueblo vivía bajo esa dirección de Dios. Pero cuando muere Josué, se levanta una nueva generación y ahí dice que no conocía a Jehová. Y allí comienza una anarquía, o sea, un pueblo sin gobierno, sin dirección, cada uno a vivir de acuerdo a su parecer, a su pensamiento, y empezaron a hacer cosas desastrosas por falta de rey. O sea, Israel había abandonado a Dios y ahora habían entrado en un estado de confusión. Y realmente había una confusión moral, política y religiosa, que no voy a explicar detalladamente las tres cosas, pero en lo moral había una confusión, como la existe en nuestros días. Por eso hay tanta inmoralidad, porque la gente no tiene un gobierno, no tiene un rey al cual someterse. Y no estoy hablando de un rey político humano, estoy hablando del Señor, ya que la Biblia dice que el Señor es Rey de Reyes. Cuando el ser humano no tiene a Dios como su Rey, carece de ese Rey llamado Dios, el hombre vive en una confusión total. Y por falta de esa dirección de Dios, el pueblo entró en esa confusión moral. Y si fuésemos a hablar en esta hora de lo moral, teníamos que hablar de los violadores de niños, de niñas, el adulterio, teníamos que hablar de la homosexualidad, del lesbianismo, de la sodomía, teníamos que hablar de la perversión del ser humano, teníamos que hablar de los principios que el hombre ha dejado y ha perdido, pero había una confusión moral, también política y religiosa, que es lo que hoy vemos. Hoy hay una confusión religiosa. La gente no sabe en quién creer, a quién seguir, y religiones están así por montón. Y hoy hay religión al pedido del consumidor. Y la gente, hoy la religión y el evangelio se ofrece en promoción. Usted busca la iglesia que más le convenga, la religión que no lo acomode a Dios, sino que lo acomode a su propio antojo, a su propia manera de vivir, a sus propios caprichos. Y la gente va buscando y dice, esta iglesia me gusta, pero no por la doctrina, por el celo, por la santidad, por el sometimiento a Dios, por el servicio a Dios, no, sino más bien porque esa iglesia se acomoda a como a usted le gusta vivir. Puedo casarme y puedo divorciarme, puedo tomarme la cervecita y no hay nada mal,
puedo irme un fin de semana a la playa a bailar y todo marcha bien. Una religión al pedido del consumidor. Entonces, el pueblo entra en esa decadencia. Por eso Jueces 21-25 dice, en estos días no había rey en Israel. Dígalo conmigo, cada uno hacía lo que bien le parecía. Lo que bien le parecía. Así que la razón por la cual cada quien vivía como le placía es porque en aquellos días no había rey en Israel. Por la falta de un rey que los guiara, que los dirigiera, que los orientara, el pueblo vivía desordenadamente. Y quiero hacer aquí un paréntesis, un pare. Es que la Biblia nos habla del Señor. Al principio el rey de Israel era Dios. Jesucristo es rey de reyes y señor de señor. Cuando Jesús nació, que vinieron aquellos estudiosos de los tiempos, que la Biblia los presenta como los magos, que no eran magos en el sentido de esos que sacan palomas de un sombrero y un conejo, no, sino que eran estudiosos de los tiempos y estudiaban el cumplimiento de los tiempos. Y en ese estudio pudieron ver que el Mesías nacería. Así que ellos vinieron a Israel preguntando, ¿ha nacido el rey de los judíos? No dice, nació el que va a ser rey. Dice, ha nacido el rey de los judíos. Dando a entender que ese niño desde el vientre ya era rey. Está hablando que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso pregunta, ¿ha nacido el rey? No dice, nació el niño que va a ser rey. No, nació el rey. O sea que él ya era rey. Y Jesucristo es rey. Él es el principio y el fin. El alfa y la omega. Así que él no nació para ser rey. Él nació porque ya era rey. Y por falta de ese rey, el pueblo hace lo que bien le parece. Por falta de ese rey. El que no tiene ese rey vive como le da la gana, como le parece. Y por falta de ese rey es que este mundo está patas arriba. Es que vivimos en una sociedad desordenada, donde el hombre quiere ser mujer, la mujer quiere ser hombre. En una sociedad desordenada donde el hombre no sabe, no está definido, donde hay crímenes, donde hay incesto, donde los padres tienen relaciones íntimas con sus propias hijas, madres con sus propios hijos, donde hay países que están aprobando las leyes de la libertad de matrimonio entre padres e hijos, donde están aprobando leyes para que se pueda practicar el sexo en la vía pública. Eso es por falta de ese rey. Por eso el tema es, a ti te hace falta un rey. Porque cuando ese rey llamado Cristo gobierna nuestro corazón, gobierna nuestra vida, y Él es mi rey, yo vivo. Ya yo no hago lo que yo quiero. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no hago lo que a mí me parece. Ahora hago la voluntad de mi rey, porque yo tengo un rey. ¿Cuántos en esta noche tenemos un rey? Y pregunto porque hay cristianos que aunque están en el evangelio, Cristo no es su rey. Porque como cristianos también viven y hacen lo que les da la gana.
no se someten a Dios ni a la palabra de Dios y viven de acuerdo a su propia voluntad, son insujetos. Alabado sea el Señor. Ahora, en aquellos días no había rey en Israel, o sea, no había una autoridad que rigiera como forma de gobierno en sus vidas, y por ende no existía parámetros de vida como pueblo o como nación. Cada uno hacía lo que le parecía. Cada uno interpretaba la ley de Dios como quería o como le convenía. Porque la palabra de Dios, la ley de Dios, hay gente que la interpretan, ¿verdad? La interpreta como a ellos les conviene. Entonces, cada uno interpretaba la ley de Dios como quería o como le convenía. ¿Y qué es lo que hoy estamos viendo en el mundo que vivimos? Cada uno interpreta esta Biblia, que es la ley de Dios, cada uno la interpreta como quiere o como le conviene. Son dos cosas diferentes. Cuando yo la interpreto como yo quiero, es una cosa. Y cuando yo la interpreto como me conviene, es otra cosa. Pero las dos están equivocadas. Porque esta ley de Dios no la puedo interpretar ni como yo quiero, ni como a mí me conviene, sino conforme a la voluntad de Dios. Pero hoy vivimos en un mundo donde cada uno interpreta la Biblia como quiere. Y cada uno interpreta la palabra como le conviene. ¿Me está entendiendo? Y a veces los contrastes de tanta gente que en las iglesias no se consagran es porque interpretan la palabra como ellos quieren. Y tantas iglesias y congregaciones y misiones que usted va y aquí iglesia Cristo viene, a las 2 cuadras hay otra iglesia Cristo viene pronto, a la otra cuadra hay otra iglesia Alfa y Omega, a la otra cuadra hay otra iglesia que dice Guerreros de Cristo, y eso es por todas partes. Porque cada uno va interpretando la ley de Dios como quiere y otros la interpretan como les conviene. ¿Cuánto adoramos la gloria del Señor? Entonces, razón por la cual todo allí parecía una anarquía. La anarquía es cada uno hace lo que quiera. Anarquía es falta de gobierno, falta de rey. Porque cada uno hacía lo que consideraba que era correcto. Sin embargo, Dios les levantaba jueces, porque cuando no había rey en Israel, Dios le levantó jueces. Por ejemplo, Sansón fue juez en Israel. Dentro de ese gobierno entró Débora también. Entonces Dios le levantaba jueces de tiempo en tiempo, de lugar en lugar, para corregir sus descarriadas vidas, porque ese pueblo andaba descarriado. Mas sin embargo, el tiempo de los jueces fue una época de mucha decadencia espiritual. Aunque habían jueces, había decadencia. Había decadencia. Los miembros del pueblo de Israel se habían olvidado muy pronto del Dios del cielo, de sus mandamientos. Y una vez que habitaron la tierra prometida, disfrutaron de su riqueza y se apartaron de Dios. Cosa que Moisés en vida les había dicho: cuando entren a la tierra prometida y entren a esa tierra de bendición, cuídense de no olvidarse, de que se vayan a olvidar de Dios. Mire lo que dice: ellos habían olvidado las palabras de advertencia de Moisés. En Jueces capítulo 6, verso 10 al 12, dice la palabra: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra
que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes que más y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego comas y te sacies. Verso 12, ¿qué dice? Dígalo conmigo. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidor. ¿Pero qué habían hecho? Se habían olvidado. Se habían olvidado de aquel que los sacó a ellos. Se habían olvidado de ese rey que los había sacado de la tierra de Egipto. Y ahora cada uno vivía como bien le parecía, por falta del rey que los guiara. Lastimosamente, así viven miles y millones de cristianos dentro del evangelio. Cristianos sin rey. Hombres cristianos que viven sin rey. Mujeres cristianas que viven sin rey. Jóvenes cristianos que viven sin rey. O sea, hacen lo que bien les parece en la vida cristiana. No se someten a la palabra. No le piden dirección a Dios para nada. Todo lo que hacen lo hacen de acuerdo a su propia voluntad, a su propio parecer. Y a Dios nunca tienen en cuenta. No tienen en cuenta la palabra. No tienen en cuenta a Dios. Sino lo que a ellos les gusta, eso hacen. Lo que a ellos les agrada, eso hacen. Lo que sus cuerpos les pide, eso le dan. Lo que sus emociones les pide, eso le dan. Lo que los placeres le pide, eso le dan. Y a Dios no tienen en cuenta. Y aunque se congregan y asisten a una iglesia, son creyentes que viven sin rey. Porque el que tiene un rey, tiene gobierno. El que tiene un rey, ¿qué tiene? Aparte de gobierno, tiene leyes a las cuales tiene que someterse. Tiene gobierno a quien rendir cuenta. Tiene unas leyes a las cuales debe someterse. Pero cuando se vive sin rey, no se le da cuenta a nadie. Se vive sin ley. Se vive sin dirección. Se vive sin sometimiento. Y así viven millones de cristianos, viven sin rey. Mas el que vive con rey, tiene un rey a quien debe rendir cuenta, a quien debe someterse, y ese rey tiene unas leyes a las cuales se somete. Entonces ese pueblo vive bajo unas leyes, camina bajo unas leyes, bajo unos estatutos, bajo un gobierno, ¿verdad? Bajo una autoridad que se llama Dios. Pero se vive sin rey, por eso el tema es, tú necesitas un rey. Gloria al Señor. Así que Israel se había olvidado de Dios, cosa que Moisés se los había advertido. Por eso Jueces 21, 25 dice, en estos días no había rey en Israel. Dígalo conmigo. A ver, dígalo conmigo. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y no cree usted que hoy, en el tiempo que vivimos, también hay millones y millones de gente que hace lo que bien le parece, por falta de ese rey. Gloria al Señor. Ahora, este tiempo fue un periodo de tiempo en la historia del pueblo de Israel. Eso sucedió entre la muerte de Sansón y el ministerio de Samuel.
el cual fue uno de los más desastrosos de toda su historia. Este fue un tiempo, y le hice una lista, este fue un tiempo de abusos, de desorden, de atropellos, de injusticia, de saqueo, de crimen, de violencia, de inmoralidad, de apostasía, de idolatría, de corrupción religiosa y espiritual. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Este fue un tiempo realmente desastroso en el aspecto social. ¿Qué hacían en el aspecto social? Usted lo puede leer en el libro de los Jueces, los últimos 4 capítulos. Cuando llegue a la casa mañana, léalos para que usted encuentre ahí la corrupción. Había en el aspecto social, robaban, saqueaban, mataban para apoderarse de grandes extensiones de terreno que pertenecían a otro. Y hoy, ¿no ha escuchado que por ahí le roban las tierras a la gente? Sacan a los pobres, le quitan la finca por falta de un rey. En el aspecto moral eran sádicos, robaban y ultrajaban a las mujeres, habían violaciones. En el aspecto religioso o espiritual, la situación aún era peor, era deplorable, pavorosa. No había orden ni respeto por las cosas sagradas, sino irreverencia, confusión y apostasía. No había respeto por las cosas de Dios. Y en los días que vivimos no hay un respeto por las cosas de Dios. No hay un respeto por las cosas sagradas de Dios. No hay un respeto a la Biblia. No hay un respeto a la ley de Dios. A veces no hay respeto ni en el templo. No hay respeto en las cosas del Señor. La gente respeta a cualquier hombre, cualquier mujer cristiana. Está el fin de semana con la Biblia en la mano y tomando la Santa Cena. Y a la semana siguiente se va al motel con un amante, con un amante, se va a fornicar, a pecar y a hacer lo malo. No hay un respeto por las cosas del Señor. Hay una total irreverencia, porque esa persona, aunque carga una Biblia y aunque dice ser cristiano y asiste a un templo, y puede ser a un templo de una iglesia de sana doctrina, pero no tiene rey porque hace lo que bien le parece. Y necesitamos vivir para Dios. Ahora, en todos los órdenes la situación era anárquica. No había ley, ni orden, ni respeto, ni autoridad que fuera reconocida. Y usted no ve que hay cristianos en la iglesia que no reconocen al pastor como su autoridad. Y hacen y deshacen y nunca piden un consejo. Nunca piden una orientación. Cuando uno se da cuenta, ya han hecho las cosas. Ya han practicado lo que deseaban, porque no hay un respeto a las cosas del Señor. Pero la Biblia ofrece la razón de este caos en una frase. Y esa frase se repite 4 veces en los últimos 4 capítulos del libro de los Jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Primero, Jueces 17:6. Quiero que lo lea, a lo menos los despiertos, porque estoy viendo varios dormidos allá. Los despiertos, por favor. En aquellos días no había rey en Israel. Y como resultado de eso, ¿qué pasaba? Cada uno hacía lo que bien le parecía. No había rey. Ahora, en el capítulo 18, versículo 1, ¿qué dice? En aquellos días no había rey en Israel. Y de ahí para abajo cuenta una historia. Ese capítulo hace una narración que usted la puede leer en su casa para que se dé cuenta la decadencia
en la cual estaba el pueblo por falta de un rey. Capítulo 19, verso 1. Dice, en aquellos días cuando no había rey en Israel, y narra de ahí el desorden que hacía. Cuarto, Jueces 21, 25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea que el pueblo vivía sin ley, sin gobierno, no le daban cuenta a nadie, no respetaban a nadie, cada uno hacía lo que le venía en gana, cada uno vivía de la manera que quería por falta de un rey. Y hoy en los días que vivimos cada uno hace lo que bien le parece. Hasta los hijos, usted ve cuántos hijos en la casa hacen lo que bien les parece y pasa por encima de los padres. Y busque a las esposas, que la Biblia dice que las casadas deben estar sometidas a su marido. Busque a las esposas, ellas son las que mandan. Y pasan por encima de la autoridad del esposo sin ningún reparo. Busque los motociclistas a ver si respetan a los policías de tránsito. Más bien los matan, más bien los agreden. La gente quemando llantas, cerrando calles. Ese es un caos, un desorden, donde no se reconoce la autoridad, donde el mundo vive en una confusión total por falta de un rey, por no tener un gobierno, una ley a cual someterse, por no tener a Dios en sus vidas, por no tener a Dios en sus corazones como rey, a quien puedan someterse y vivir en la ley de Él. Pero si venimos a mirar dentro de la iglesia, las cosas no están muy buenas tampoco acá adentro. Busquen los creyentes que se someten en la iglesia, son pocos. Busquen los jóvenes que se sometan a la palabra y vivan para Dios en la iglesia, muy pocos. Busque la gente que hoy dentro de la iglesia es consagrada y cada paso que da lo da bajo la dirección de Dios, teniendo en cuenta a Dios, a su autoridad inmediata, aleluya, a la iglesia a la cual pertenece, y trata de honrar cuando sale a la calle, cuando se va de paseo y de viaje, trata de honrar a Dios y a la iglesia a la cual que pertenece, dando un buen testimonio y honrando a Dios con sus palabras, su conducta, su manera de vestir y su moralidad. Cuánto adoramos la gloria del Señor. Son pocos los que hoy viven y tienen un rey, porque el tener la Biblia no significa que tengo un rey. Tener e insistir en una iglesia no significa que tengo un rey, que tengo a Dios, que vivo para Él. ¿Cuánto podemos adorar la gloria del Señor? Entonces, la guía del pueblo para sus vidas no era la palabra de Dios, sino sus propios deseos, sus propios sentires y sus propios anhelos. Cada uno pasaba a agradar y a obedecer. O sea, cada uno pensaba agradar y obedecer a Dios, no conforme a lo que Dios les había estipulado en la ley de Moisés, sino conforme al parecer o al sentir de cada uno. Hacer lo que a uno le parece, en pocas palabras, es vivir como uno quiere vivir. Es vivir según nuestro propio criterio, sin importar lo que Dios piensa. O sea, voy a hacer esto y no me interesa lo que Dios piensa. Voy a irme a este motel con esta persona, no me interesa lo que Dios piensa. Voy a revolcarme, ¿verdad? Como un cualquiera, por allá, en cualquier lugar. No me importa lo que piense Dios de mí, no me interesa lo que Dios piense. Voy a hacer esto, voy a mentir, voy a robar, voy a hacer esto. No me importa lo que Dios piensa. Aleluya. Y hoy vivimos en un mundo donde cada uno vive de acuerdo a su parecer, sin interesarle qué piensa Dios de lo que yo estoy haciendo.
Pero yo le pido en este momento que se interrogue, pregúntese a sí mismo, ¿qué piensa Dios de cómo vive mi vida? ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Está Dios agradado de mí? ¿Qué piensa de lo que yo estoy haciendo? ¿Cómo yo estoy caminando? ¿Cómo yo estoy actuando? ¿Cómo yo me estoy comportando? ¿Qué piensa Dios? Cuando estamos bajo el gobierno de Dios y bajo la ley del Rey de Reyes y Señor de Señores, todo paso que vamos a dar pensamos, ¿qué piensa Dios de lo que voy a hacer? ¿Qué piensa Dios de la decisión que voy a tomar? Así que es un peligro muy serio para el pueblo de Dios cuando cada uno se guía por sus propios sentimientos, por sus propios deseos, por el buen parecer, pues nuestro corazón es engañoso y por lo general anhela lo que es contrario a la ley de Dios. Cuando el hombre vive de acuerdo a su parecer, vive de acuerdo a su corazón y no a la voluntad de Dios. ¿Qué dice Jeremías hablando del corazón? ¿Qué dice? Quiero que usted mire lo que usted tiene dentro de su corazón. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Por eso es que usted no puede... Un creyente no puede guiarse por su corazón. Es que yo sentí en mi corazón. Es que mi corazón me dicta. ¿Qué tiene usted ahí dentro de su pecho? Un corazón engañoso, mentiroso y perverso. Por eso es que Dios no dejó el corazón para que yo me guíe por mi corazón. Dios dejó el Espíritu Santo. Dice, el cual nos guiará a toda verdad. Es Dios quien nos guía. Es el Señor. El mundo vive desordenadamente porque cada uno se guía de acuerdo a su corazón. Pero ¿qué es el corazón? Engañoso. El corazón engaña al ser humano. El corazón engaña al ser humano. El corazón es perverso. Y dice allí, engañoso es el corazón, dígalo conmigo, más que todas las cosas. Por eso el que se deja guiar por el corazón termina mal. Termina fracasando. Termina cayendo. Termina fuera de Dios. Fuera del camino del Señor. Fuera de la voluntad de Dios. Ese corazón es perverso. Dice, ¿quién lo conocerá? Hay gente que dice, yo conozco mi corazón. Usted no conoce su corazón. Y si lo vive diciendo, no lo vuelva a decir. Usted ni yo conocemos el corazón. Cuando en el versículo 10, que es el que sigue de ahí, ahí pregunta, ¿quién lo conocerá? Está en interrogación. ¿Quién? El único que responde es Dios. Yo, Jehová, que conozco el corazón, que conozco el camino del ser humano. Nadie más conoce el corazón del ser humano, solo Dios. Aleluya. Por eso nosotros no conocemos nuestro corazón. Inclusive nosotros no nos conocemos ni a nosotros mismos. Usted no ha escuchado personas que dicen que yo no sé por qué hice eso. Yo no entiendo si yo no soy así. No se conocía. Esa es la actitud del que no se conoce. Pero cuando recurrimos al que nos conoce, ese sabe quiénes somos. Las consecuencias de añadir a la revelación de la palabra de Dios los sentires, anhelos y pareceres humanos, así parezcan muy espirituales, no son más que engañosos de nuestro perverso corazón. Hay cosas que vamos a hacer y las creemos bastante espirituales, pero no son. ¿Qué dice Deuteronomio 12:8? Dice, no haréis como todo lo que
hacemos nosotros aquí ahora? Cada uno lo que bien le parece. Cuando el hombre carece de rey, carece de la guía del Rey de Reyes, el hombre termina haciendo lo que bien le parece. Y cuando alguien hace lo que bien le parece, no llega a puerto seguro. Esa persona va a fracasar tarde que temprano. Esa persona va a terminar fuera de la voluntad del Señor. Cuando el hombre hace lo que bien le parece, es porque Dios no gobierna su vida. Dios no es su gobierno. Dios no es su rey. Dios no es su Señor. Y la ley de Dios tampoco es su ley. Porque el que hace lo que bien le parece es ese que no se somete a ninguna ley. Es ese que no tiene gobierno, que no tiene autoridad, que no hay quien lo guíe. Hace lo que bien le parece. Por eso el tema que estamos viendo es a ti. Tú necesitas un rey. Porque cuando yo tengo rey y en mi corazón y en mi vida, Dios es el rey de mi vida. Jesucristo, que es el Rey de Reyes, es el Rey de mi vida. Y yo tengo ese rey y Él es mi rey. Entonces yo tengo un gobierno sobre mí. Tengo una autoridad sobre mí. Tengo una ley a la que debo someterme. ¿Cuánto adoramos la gloria del Señor? Ahora, en nuestros días, la gente hace lo que le parece correcto ante sus ojos. En el tiempo actual, muchos viven como si no tuvieran rey, haciendo lo que les parece. Muchos viven como si no tuvieran rey, tomando decisiones sin tomar en cuenta a Dios. El criterio propio es la peor arma que podemos tener y es la que nos puede llevar al fracaso. El criterio propio. En base a nuestro propio criterio podemos creer que estamos haciendo lo correcto, pero ese criterio no nos dicta que estemos haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque lo que guía nuestra vida es la palabra del Señor. ¿Qué dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7? Fíate de Jehová de todo tu corazón, y dígalo conmigo por favor, y no te apoyes en tu propia prudencia. Nunca se apoye, tengo la razón, porque soy sabio, soy entendido, yo tengo experiencia. En Dios no vale su experiencia, no vale lo que usted sabe, lo que estudió en una universidad, puede ser profesional, eso no vale delante de Dios. Aleluya. No te apoyes en tu propio criterio, dice el Señor. ¿Qué más? Verso 6. Reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo, o sea, téngalo en cuenta en todo lo que vaya a hacer. En toda decisión, reconócelo. Téngalo en cuenta. Órele a Él, pídale a Él, sométase a Él. Dígale, Dios, lo que voy a hacer es tu voluntad o no. ¿Me conviene? No me conviene. Pero no haga nada hasta que ese Dios no le responda. Hasta que ese rey no le responda. Cuando uno tiene rey, uno no toma decisiones. Los problemas los arregla delante del rey. Y déjeme traerle a la memoria, en los días de Salomón, dos mujeres que eran amigas, que llevaban la misma vida, llevaban la vida fácil, eran trabajadoras sexuales y vivían en un mismo aposento, y ambas quedaron en embarazo y ambas dieron a luz, y ambas dieron a luz un hijo varón, cada una un hijo varón. Así que las dos amigas estaban disfrutando de sus bebés, ambos varones. Pero una de ellas, una noche, mientras dormía,
dice que se acostó sobre su hijo y lo ahogó, lo mató. El niño murió asfixiado por el peso del cuerpo de su madre. Ella despierta para darle quizás alimento, tienta, el niño está frío, lo mira, está muerto. Ella misma lo mató mientras dormía. ¿Qué hace a esa hora? Ve que su amiga está dormida y va sigilosamente. Toma su niño muerto y se lo coloca a su amiga al lado y le quita el vivo y lo trae para la cama de ella. Al amanecer, la mujer fue a revisar su hijo que estaba muerto y dijo: este no es el mío, no es el mío. Y le dijo a su amiga: este niño es el tuyo. Y la otra decía: no, ese es el tuyo. Y ella decía: no, yo conozco a mi hijo. Este niño muerto es el tuyo. Y no pudieron arreglar su problema. ¿A dónde fueron? Fueron al rey. Tenían un rey donde se van a arreglar los problemas. Cuando tú tienes un rey, tú no te matas. Tú no te das machete con el otro. Tú vas delante de tu rey. El sabio. Y fueron delante de Salomón. Y allá llevaron al niño. Salomón las escuchó. Y después de escucharle, llamó a un soldado y dijo: traigan una espada y corten al niño vivo en 2 pedazos y denle la mitad a una y la mitad a la otra. Y la que era verdaderamente la madre dijo: no le hagan daño al niño, désenlo a ella, pero no le hagan daño. La otra dijo: sí, córtenlo. Salomón dijo: esa es la propia madre, porque se le conmovieron sus entrañas. ¿Quién arregló eso? El rey. Pero cuando tú no tienes rey, lo arreglas a plomo, a cuchillo, a piedra. Asesinas, matas. ¿Qué no haces? Peleas, armas el problema. Por eso el cristiano que tiene su rey no tiene que arreglar problemas a piedra ni a cuchillo. No tiene que andar metido en los tribunales por allá. Tiene un rey. Un rey que tiene leyes, que es sabio, que es entendido, que tiene poder, que tiene autoridad, que tiene conocimiento, que tiene ciencia, que es todopoderoso. ¿Cuánto adoramos la gloria del Señor? A Cristo sea la gloria. A Cristo sea la gloria. Aleluya, cuando tenemos un rey, tenemos a alguien que nos guía, alguien que nos dirige, alguien que nos gobierna. No andamos, el que tiene rey, no anda como una rueda suelta. El cristiano que tiene un rey en su vida, vive para ese rey. Honra a su rey, adora a su rey. Vive bajo la ley de su rey. Su rey es su gobierno, su rey es su autoridad. Y no hace lo que bien le parece, hace lo que le agrada a su rey. Alabado sea Dios, quiere agradar a su rey. Se postra ante su rey, dobla su rodilla ante su rey. Y si a alguien tiene que alabar, alaba a su rey. ¿Cuánto adoramos la gloria del Señor? Por eso es que hemos venido leyendo: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Aleluya. Dice el verso 7: no seas sabio en tu propia opinión, no seas sabio, hay un rey, hay que tenerlo en cuenta. Gloria al Señor. Es hora de dejar de vivir como si no estuviéramos rey, haciendo lo que nos parece correcto según nuestro propio criterio. Es hora de hacer un lado nuestro criterio y permitirle a Dios que dirija nuestra vida, que su palabra sea esa lámpara que alumbre nuestro camino. ¿Dónde radicó el fracaso de Sansón? El fracaso de Sansón fue porque vivió sin rey
en su vida. Vivió a su manera. Cuando fueron, él fue a los filisteos, se enamoró de una filistea, cosa que un hijo de Dios no podía hacer. ¿Me está oyendo? No se me entretenga, porque cuando viene la palabra, algunos se entretienen como diciendo para no oírla. Alabado sea Dios. Cuando su padre, él va a los filisteos y se enamora de una filistea, cosa que un hijo de Dios no podía hacer, porque Dios dice que no podían juntarse los judíos con ninguna mujer, ni con ningún hombre que no fuera de su mismo pueblo. Pero Sansón se fue para los filisteos. ¿Quiénes eran los filisteos? Los archienemigos de Dios y los archienemigos de la congregación de Israel, el pueblo de Dios. ¿De quién se enamoró Sansón? De una enemiga, de una filistea. Los padres le dijeron: hijo, no puedes juntarte con esa mujer, porque la ley del rey dice así. Aleluya. Por eso la Biblia dice: juntaos con los que de corazón limpio invocan al Señor. Alabe la gloria del Señor. Y la Biblia dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esa es la ley del rey. La ley de los hombres dice otra cosa, pero esa es la ley del rey. Y como yo tengo rey, me someto a su ley. Y yo creo que en esta iglesia tenemos un rey. Y como tenemos rey, tenemos leyes de ese rey a las cuales nos sometemos y por las cuales vivimos. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Pero Sansón le respondió a sus padres: tomadme esa por mujer, porque a mí me agrada. Mire la respuesta: a mí me agrada. Si a Dios no le agrada, de malas. Si a los sacerdotes no le agrada, allá ellos. Pero a mí me agrada. Y con tal de que a mí me agrade, aunque a los demás no. Desde ese momento Sansón vivió sin rey y vivió sin ley, sin gobierno, y empezó a vivir como le dio la gana, y empezó a vivir como él quería. Aleluya, aleluya. ¿Y dónde terminó? Después de ser el hombre más fuerte que haya pisado la tierra, Dios lo bendijo, Dios lo ayudó, Dios lo respaldó. Se enfrentó a 3,000 hombres y mató 1,000 él solo, y los demás no le hizo nada porque salieron huyendo. Con una quijada de asno en su mano venció a 3,000, mató de ellos a 1,000. ¿Dónde terminó Sansón? Vencido, el hombre más fuerte del mundo, y no tenía una fuerza humana, era una fuerza celestial, divina, de Dios. Y el hombre más fuerte del mundo terminó vencido por una débil e indefensa mujer. ¿Por qué? Porque vivió sin rey, viviendo a su manera. Dios lo dejó, Dios se apartó de él. Y yo le vaticino en el nombre de Jesús, y yo le profetizo en el nombre de Jesús en esta hora, que si usted vive la vida cristiana sin rey y sin gobierno, usted no terminará su día dentro de la iglesia, dentro del evangelio, y mucho menos entrará al reino de los cielos. Quedará fuera un día. Oh, alabe la gloria de Dios en esta hora que Él está aquí. Aleluya, aleluya. Dios se apartó de él. ¿Usted cree que era para que Sansón terminara como terminó? Ese no era el futuro de él.
Dios tenía otro futuro como lo tiene para usted. Dios no tiene para usted un futuro de fracasado, de caído, de derrotado, de destruido, de amargado. No, el futuro que Dios tiene para usted y para mí es un futuro de dicha, de gozo, de perdón, de satisfacción, de vida, de alegría, de felicidad, de bendición, de presencia de Dios, de presencia del cielo. Dios tiene para nosotros algo grande. Aleluya. ¿Dónde consistió? Y yo le voy a dar este último ejemplo. ¿Dónde consistió el fracaso de Saúl? Porque Saúl terminó suicidándose. ¿Y quién también terminó suicidándose? ¿Sansón? ¿O no? Sansón se suicidó. Porque cuando le sacaron los ojos, lo llevaron a moler y lo llevaron al palacio donde sirvió de juguete. Así está escrito en la Biblia, sirvió de juguete. Y en aquella humillación ante más de 3,000 filisteos reunidos en el palacio principal, en la capital, él le dice, Dios le dice al que lo guiaba, llévame a donde están las 2 columnas que sostienen el edificio. Y cuando el que lo guiaba lo llevó, él palpó las 2 columnas y le dijo, Dios, devuélveme la fuerza que yo tenía y que hoy venga mis 2 ojos y muera yo con los filisteos. O sea, muera con los impíos. Hoy me voy a matar. Devuélveme la vida para yo quitar, devuélveme la fuerza para yo quitarme la vida. Y se suicidó, murió aplastado allí. ¿Cómo terminó Saúl? Suicidándose, él mismo se metió la espada. ¿Por qué? Porque llegó un momento, aleluya, el fracaso de Saúl estuvo en que consistió en que terminó viviendo sin rey, viviendo sin Dios. ¿Se acuerdan el capítulo 28 de 1 de Samuel? Que Dios no le respondía ni por Urim, ni por Tumim, ni por profeta. Dios no quería hablar con él. Y clamó y Dios no lo oyó. Y hizo tantas cosas y Dios no lo oyó. Dios no quería hablar con él. Porque Saúl tuvo en poco a Dios. Tuvo en poco su palabra. Llevó una vida teniendo en poco a Dios. Y lo que el hombre siembra, eso recoge. No crea que si usted hoy vive una vida cristiana teniendo en poco a Dios, burlándose de Dios, terminará bien. Llega un momento en que Dios lo deja solo, Dios lo abandona, y aunque clame y llore, ya no habrá misericordia, ya Dios no le extenderá su mano. Levante su mano al cielo y dele la gloria al Señor. Este hombre clamó a Dios, le pidió a Dios, pero Dios no le oyó. ¿Cómo terminó? Consultando una bruja, buscando a la divina de Endor, y fue a la guerra. Y en la guerra dice que perdió la batalla y salió huyendo. Y al ver que los flecheros venían tan cerca, le dijo a su escudero, saca tu espada y mátame antes que vengan estos incircuncisos y mi muerte sea lenta y me torturen. Su escudero dijo, yo no lo puedo hacer. Entonces colocó su espada y se enclavó en ella y ahí murió. Vivió sin rey. Vivió sin rey. Cuando tenemos rey, aleluya, no hacemos lo que bien nos parece. Cuando tenemos rey, vivimos para nuestro rey. Hacemos la voluntad de nuestro rey. Por eso en esta hora nosotros no podemos dar un paso más en este camino sin caminar con el rey. La iglesia debe tener rey. La iglesia tiene gobierno. La iglesia tiene estatuto. La iglesia tiene mandamiento. En la iglesia reina Cristo. Cristo es el rey. Alabado sea Dios. Por eso el tema que estamos viendo es, aleluya, tú necesitas un rey en tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. A ti te hace falta un rey. Cuando no hay rey, cada uno hace lo que bien le parece.
Y déjeme traerle la cita del comienzo, por favor. Aleluya. Dice la Biblia en Jueces 21:25. Y en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Como no había rey, como no tenían rey, cada uno vivía de acuerdo a su parecer. Pero aquí tenemos rey. En esta noche, aunque usted no lo vea, aquí está el Rey de Reyes y el Señor de señores. Y nosotros estamos aquí para obedecerle. Estamos aquí para hacer su voluntad. Estamos aquí para vivir para Él. Un día estaremos en su reino eterno. Sabe que aquí vivimos bajo su gobierno, pero un día ese rey nos llevará a su palacio. ¿Está oyendo? Nos llevará a su palacio. Nos llevará a la ciudad de oro, donde las calles son de oro, donde hay un mar de cristal, donde no hay necesidad de la luz eléctrica, porque Él será la lumbrera, donde no habrá lágrima, ni llanto, ni dolor. Oh, yo espero entrar y caminar por las calles de oro. Yo espero un día vivir con mi rey en su palacio y en su ciudad, la nueva Jerusalén. Pero mientras llegue ese día, yo vivo bajo su ley aquí en la tierra y vivo reconociendo y publicando a los cuatro vientos: tengo un rey, tengo un rey. Todo el que lo tenga en esta noche se pone de pie con la mano en alto diciendo: tengo rey, tengo un rey, tengo un rey. Aleluya, aleluya. El Señor dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? A ti te hace falta un rey. ¿Sabe que cuando uno tiene un rey, uno hace un juramento de fidelidad a ese rey? Hay un juramento de fidelidad a ese rey. Oiga bien lo que yo le voy a decir. Cuando uno tiene un rey, uno hace un juramento de fidelidad. De fidelidad a ese rey. Hemos acabado de ver la posesión del nuevo presidente en Colombia. Las fuerzas militares, las fuerzas armadas estaban allí haciendo ese juramento de fidelidad y sometimiento a ese gobernante. Los súbditos y todo el pueblo hace ese juramento de ser fiel a su rey. Nosotros también tenemos un rey. Ante Él prometemos fidelidad. Lo que quiero decirle en esta noche es que todo aquel es como una renovación de esa promesa, de ese voto, de ese juramento, de serle fiel a ese rey. Yo quiero hacerlo. Si tú quieres hacerlo, aquí está el altar. Ven, de rodillas, de pie, como te puedas colocar. Todos los que profesamos fidelidad a ese rey, ven. Todos los que estamos aquí a prometerle que queremos ser fiel, venga. Usted con venir le está diciendo a Dios: te reconozco como mi rey. Estoy dispuesto a someterme a ti. Si usted no quiere someterse a Dios, quédese allá, por favor. Pero todos los que quieran someterse a Dios y decirle en esta noche al Señor: quiero someterme a ti, te reconozco como mi rey. No es un rey político como lo hacen las naciones. Es el Rey de Reyes. Con sus propias palabras, dígale al Señor: yo te prometo una vez más serte fiel. Tú eres mi rey.
Renuevo mi pacto contigo. Abba Shama Ken. Renuevo mi pacto contigo, Señor. Me someto a ti como mi rey, como mi rey, como mi rey. Me someto a tus leyes, a tus mandamientos, a tu palabra, a tu voluntad. Henos aquí delante de ti. Henos aquí delante de tu presencia, Señor, para decirte en esta hora: te reconocemos como el Rey nuestro. Estamos dispuestos a caminar contigo, vivir bajo tu reino, bajo tu gobierno, bajo tu dirección, bajo tu guianza, bajo tu voluntad. Estamos aquí para vivir para ti, Señor. Henos a tus pies, mi Rey. Henos en tu presencia, mi Rey. Tú eres nuestro Rey y a ti nos sometemos. Para ti vivimos. Para ti vivimos. Nos sometemos a ti, a tu ley, a tu gobierno. Confiaremos en tu voluntad. Buscaremos tu dirección siempre. No nos dejes, Señor. Queremos un día caminar por las calles de oro. Queremos ir a la nueva Jerusalén, a la ciudad de Dios. Queremos entrar un día al reino de los cielos. Estar delante de tu trono. Poderte adorar allá, viendo tu rostro. Pero aquí en la tierra estaremos para obedecerte todos los días. Estaremos para serte fiel todos los días. Estaremos para obedecer tu palabra todos los días. Para hacer tu voluntad todos los días. Pase lo que pase. Estaremos viviendo para ti. Estaremos bajo tu gobierno, bajo tu autoridad, bajo tu guianza, Señor. No te cambiaremos por nada ni por nadie. No te cambiaremos. Otro no será nuestro rey. Tú serás mi rey toda la vida. Tú serás mi rey en esta vida y en la venidera. Y en la venidera. Tu palabra será la ley. Tu gobierno. Obedeceremos a ti y a tu palabra, haciendo tu voluntad y viviendo para ti, Dios mío. Aquí está este pueblo renovando su pacto contigo. Señor, tú eres nuestro Rey, para ti vivimos. Para ti vivimos. Oh, bendito tu nombre. Bendito tu nombre. Para ti vivimos, mi Rey, mi Señor. Gracias. 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 Gracias, Dios. Te estamos esperando. Un día nos llevarás a tu reino. Un día nos llevarás a tu reino, a tu palacio, a las calles de oro. Hermano, dile a Dios que te sientes orgulloso. Si desea decirlo, me siento orgulloso de ser tu hijo y de que tú seas mi rey. No me avergüenzo de tenerte a ti como mi rey, como mi Señor. Gracias. Gracias. Todos los que puedan rendirle una alabanza de aplauso al Señor, hágalo.
Aleluya. Alabado sea Dios. Agradecemos a Dios su palabra, agradecemos al Señor su bendición. También saludamos a todos los que han estado con nosotros en esta noche a través de tiempo de restauración y que han recibido la bendición del Todopoderoso. Tenemos más de 500 personas en esta noche que han estado conectados viendo este culto y esperamos que Dios les haya bendecido en gran manera. Gloria al Señor. Antes de entregar este micrófono